interrupción o sobre todo que se crucen las participaciones. Ok, Elías, ¿quieres participar o no? Solo estás registrando asistencia. ¿Puedo participar, profesora? Claro que sí, Daniel, adelante. Sí, bueno, estuvimos como tal checando lo que nos había dejado de como trabajo en este cuadro de, ahora sí, del tema concepto, lo que sabíamos del concepto, lo que descubrimos en la lectura que nos dejó y lo que pudimos aprender, ¿no? Sí. Y esos conceptos en los que trataba la ciencia, el dato, la fuente de datos, eh, la fuente de datos estadísticos, la ciencia de datos en el hacer, este, la ciencia de datos en la programación y en la estadística. Y faltaron algunos que pues nos iba a comentar el día de hoy que está relacionado con la Big Data. Y bueno, yo había puesto otro, que es el análisis de datos. Y bueno, nos habíamos quedado ahí más o menos. Exactamente, muchas gracias, Daniel. Efectivamente, estamos contextualizando sobre las líneas generales y de ahí nos vamos a ir sobre las finas que tienen que ver con la ciencia de datos, ¿no? De ahí que empezamos desmembrando el, el título de la asignatura desde la ciencia, desde el dato, y así fuimos incrementando, obviamente a través de la lectura, la presentación de ejercicios o a manera de ejemplo, que fueron enriqueciendo el cuadro que ustedes iniciaron. Eh, Efectivamente, nos quedamos en Big Data, entendiendo como que la inteligencia artificial, el Big Data, la analítica, la minería de datos, la algorítmica, el lenguaje máquina, todos estos temas o grandes conceptos tienen que ver con los componentes que integran a la ciencia de datos, ¿sí? Para empezar a contextualizar a grandes rasgos de qué estamos hablando. Porque si decimos inteligencia artificial, Big Data, podemos terminar cayendo en la pregunta de qué estamos hablando, ¿no? O sea, cómo es esto de fluidez de los temas. Todos estos tienen que ver con los componentes con los que se apoya, con los que integran, con los que se trabaja en la ciencia de datos en la vida real. De los más importantes, que es de los que hemos venido hablando, pues es la inteligencia artificial, el Big Data, el Machine Learning, minería de datos, y de ahí van a emanar otros temas, ¿no? Pero bueno, por eso es que estamos retomando, o me gustó que me ayudaras a contextualizar, eh, Dani, y obviamente, pues vamos a continuar, ¿sale? ¿Me confirman, por favor, el que les comparta pantalla? Sí. Gracias. Para esta finalidad, me voy a dar a la tarea de presentarles las preguntas iniciales con las que vamos a dar respuesta en este espacio de tiempo de la sesión. Entonces, tiene que ver con ver los siguientes videos, ¿no? Para poder tener un poquito más de contexto, más. Seguramente muchos ya traen mucho bagaje cultural, entonces para los que probablemente no, o para los que sí y queramos completar, pues si me permiten, vamos a ver estos videos. Que obviamente no los van a poder ver, ¿verdad? Entonces, déjenme administrar el recurso hasta el video. ¿Sí lo ven? No, ¿verdad?
No, todavía no. Ya voy. Mira, ni siquiera se quiere poner pausa. Creo que es otro. A ver. Sí, es este. Ya ven, lo sensible de las cosas. Ya se reprodujo como 3 veces. Perdón. Aquí vamos. Denme un instante para que se pueda refrescar la pantalla y lo vean. Por supuesto que hay mucha información, hay muchos videos, hay de dónde echar mano. Inclusive yo tengo ahí material que me gustaría compartirles, que es un compendio bastante nutrido, pero por fines de tiempos efectivos de clase, pues estos son los materiales que les comparto, y si ustedes requieren, les parece útil, que yo sugiero que sí, o yo supongo que sí, pues los consulten en un tiempecillo que tengan por ahí, y pues se contextualicen mucho más, empapen más a profundidad de todos estos temas, ¿sale? Entonces, bueno, ya lo están viendo, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, ya. Ok. ¿Sí está bien el volumen? Sí. Gracias. Navegar por la web, dar un like en Facebook, enviar un vídeo, hacer una transacción bancaria. Hoy en día la capacidad de generar datos es tal que un smartphone tiene más capacidad de procesamiento que la NASA cuando el ser humano llegó a la Luna. Y esto solo a nivel de usuario. Por otro lado, el auge del Internet de las cosas está provocando que cada vez más dispositivos estén constantemente enviando datos desde sus sensores, estimándose que para 2020 puede haber más de 200.000 millones de objetos conectados. El término Big Data hace referencia a cantidades de datos con tal nivel de volumen y complejidad que no pueden ser tratados por el software convencional. Desde sus comienzos, las características del Big Data se han definido en torno a las denominadas 3 Vs: el volumen de los datos, la velocidad con la que estos se reciben, procesan y se toman decisiones a partir de ellos, y la variedad de fuentes de los que provienen los datos. Actualmente, el número de Vs se ha ido incrementando, con nuevos conceptos como la veracidad, que implica extraer los datos de alta calidad y dejar de lado los que poseen una mayor imprevisibilidad, y el valor, la importancia de sacar a la luz los datos relevantes para cada uso concreto y poder rentabilizarlos. A diferencia de los sistemas convencionales que usaban fuentes de datos estructuradas, como las bases de datos con un formato preparado para ser procesados, el Big Data obtiene los datos de diversas fuentes, incluyendo tanto datos estructurados como no estructurados. Estos datos se procesan, se les da formato y se almacenan, pero en lugar de cargarse en una sola fuente, lo hacen de manera distribuida. De este modo, datos de gran tamaño pueden ser divididos y distribuidos entre varios procesadores. Al estar estructurados, la búsqueda y análisis de los datos se hace a una mayor velocidad. Para abordar el análisis de todos estos datos, el Big Data utiliza la lógica en base a algoritmos y puede emplear diferentes ramas de la inteligencia artificial, así como modelos predictivos y prescriptivos. Finalmente, se extrae el valor de los datos analizados en forma de patrones de comportamiento, predicciones de compra o identificación de nuevas oportunidades de negocio, entre muchas otras. La capacidad de analizar datos al ritmo que se producen ha convertido el Big Data en un medio imprescindible para gobiernos y empresas, y sus beneficios ya se están aplicando en múltiples sectores, como por ejemplo la optimización en la gestión del tráfico en las ciudades al conocerse los comportamientos más habituales de los conductores. El marketing y las ventas, al poder predecir de antemano cuáles son los gustos y necesidades de los consumidores y cómo van evolucionando. En política, al dar a conocer las preocupaciones de los ciudadanos e intentar predecir el impacto en la opinión pública de las decisiones políticas. O en ciencia y salud, permitiendo avances como decodificar cadenas de ADN en cuestión de minutos. La era del Big Data y de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar y nos ofrece un mundo de posibilidades aún por explorar.
Listo. ¿Qué tal? Con esto podemos responder a las preguntas que compartimos al principio. Chicos, ¿se me escuchan? Sí, sí lo escucho. Sí, sí, se escucha. Bueno, la que yo ubiqué fueron la de las 5 Bs. Es una de las preguntas, creo, ¿no? Que era la velocidad, volumen, variedad, valor y veracidad. Ajá. Sí, esas son las 5 Vs que caracterizan al Big Data, ¿no? Yo en qué es Big Data puse que es cantidades grandes de datos. Ok, con el simple hecho de la terminología se puede distinguir que efectivamente, como su compañera nos lo comparte, es el manejo ingente de grandes volúmenes de datos, ¿no? Que se procesan en tiempo real a través de la navegación por Internet de miles y millones de usuarios en todo el mundo, como una de esas primeras apreciaciones de lo que es el Big Data, ¿no? ¿Cuál es el papel del Big Data en ciencia de datos? Pues el último dijo que al tener estructurada ya la información, sus usos eran justo con fines de marketing y de saber los gustos y las necesidades del consumo. En política, para lo de las elecciones, como ya lo habíamos visto. En ciencia también nos dio un ejemplo de poder, ¿cómo se dice? No me acuerdo, pero era con el ADN o el ARN. Y Análisis biométricos, ¿no? sí, y la gestión del tráfico también es utilizado para eso. Exactamente, a través de toda esa, todo ese bagaje de tecnología que ya se ve inserto en todo lo que es los objetos con los que nos movilizamos, con los que interactuamos día con día, el famoso Internet de las Cosas, es que esa tecnología sensorial nos permite generar predicciones a través del Big Data y que aporta a la ciencia de datos ese ejercicio de captación de información. ¿Para qué? Pues para hacer ese tipo de análisis y a su vez, de manera automática, el Big Data nos ahorra ese estudio profundo de tantos millones de datos, ¿no? Que se van viendo reflejados, se van recabando. Y de ahí la funcionalidad como componente de la ciencia de datos, el Big Data. Una de las partes extremadamente trascendentales, importantes y fundamentales en alguien como ustedes, en la vida real y en todo momento, es el ejercicio del análisis, dado que, si bien es cierto que se tiene programado, no sé, por lo que he investigado o he escuchado y me he dado a la tarea de leer en una proyección no muy lejana en cuanto a la inteligencia artificial, en cuanto a la asistencia tecnologizada en la vida, la superinteligencia artificial puede llegar a rebasar, ¿no? Este análisis que todavía se le da como facultad solamente al cerebro humano. De ahí que pues hay que tener cuidado de cómo la trabajamos, ¿no? Pero mientras ese momento llega, nosotros podemos apoyarnos de la inteligencia artificial que ahora contamos para que nos pueda ayudar a hacer esas predicciones, ¿no? Este ejercicio tan detallado de los posibles escenarios con los que se tiene la oportunidad de identificar áreas de oportunidad, reducir riesgos, garantizar la seguridad en la navegación, entre varios otros tantos predicciones que se pueden realizar en la navegación. De ahí que es una parte, como les decía, muy importante de la ciencia de datos, que es el análisis. Perdón. Y no menos importante,
vamos a ver un videíto que también igual hay mucha información, pero que ustedes me gustaría profundizar en ello en la medida de sus oportunidades. Cambio la pantalla para poder ver el video. Perdón, me agarró la garraspera. Ya en viernes, ¿no? Ya el cuerpo lo sabe. Ya así como que se manifiesta, se revela. Pero aquí andamos, denme oportunidad. Y les comparto el video. No, este no es. Este tampoco. Este menos. Ah, ya ves, ninguno es. Listo, acá está. Ya lo encontré. Es. Terminando esta clase todavía tienen otra, ¿verdad? Sí. Dos más. Ok. Ah, ahora me tocó primero. Y por lo regular son dos, ¿son tres o son más? 3, 4. Ok. Ya voy. Está lento la carga de mi internet. Hace rato se cayó WhatsApp. ¿Hace rato que, perdón? Se cayó WhatsApp. Ah, qué raro. Sí. Y eso, platíquenme, yo no me percaté. Como he estado de reunión en reunión. Entonces, ahorita, así como estaba iniciando la clase con ustedes, estaba cerrando un curso. Entonces, pues sí, ¿ya lo ven? El 90% de los datos disponibles en el mundo han sido creados en los 2 últimos años. Estamos inmersos en la era del Big Data. Pero, ¿qué significa exactamente? Big Data Analytics es el análisis de ingentes cantidades de datos acumulados para extraer patrones. A ver, va de nuevo. Sí lo ven y lo escuchan, ¿verdad? Sí, profesora. Sí. Gracias. Sí, profesora. El 90% de los datos disponibles en el mundo han sido creados en los 2 últimos años. Estamos inmersos en la era del Big Data. Pero, ¿qué significa exactamente? Big Data Analytics es el análisis de ingentes cantidades de datos acumulados para extraer patrones de comportamientos. Estos datos se caracterizan por la gran velocidad a la que se generan, el enorme volumen que representan, la inmensa variedad de tipologías que engloban y el grado de veracidad que poseen. Y es que cada día generamos en el mundo más de 2,5 trillones de bytes de información desde nuestros smartphones, tablets, GPS, sensores repartidos por las ciudades, tarjetas bancarias. ¿Qué podemos hacer con toda esta información? Es aquí donde entra en juego el Big Data Analytics, una combinación de sistemas de alta tecnología y de matemáticas que juntos analizan toda esa información y le dan un significado muy valioso para las empresas o los gobiernos. Podemos diferenciar 4 tipos de Big Data Analytics. El descriptivo explica con la ayuda de los datos y mediante gráficos o informes lo que sucedió en el pasado, pero no por qué o lo que pasará en el futuro. El de diagnóstico, muy unido al anterior, además trata de interpretar esos datos y por qué ocurrieron. El predictivo, más útil para las empresas, analiza los datos para predecir lo que podría suceder. Y por último, el prescriptivo, una evolución del anterior basado en procesos de automatización o A/B testing. Este sistema, además de analizar los datos y predecirlos, aconseja cómo proceder a partir de ellos, recomendando, por ejemplo, cuál es el mejor lugar de tu página para poner un banner o en qué gasolinera debes parar si no quieres coger tráfico.
El Big Data Analytics ayuda a las empresas o a las administraciones públicas a entender mejor a sus usuarios, a encontrar oportunidades antes no detectables, a dar un mejor servicio e incluso a mitigar el fraude. La revolución de la datificación solo acaba de empezar. Listo. ¿Se habían percatado de que nosotros estábamos inmersos en el Data Analytics? Sí. A lo mejor sí, seguramente que sí. Sin embargo, como tal, permeados del término, del concepto en la vida diaria, pues a lo mejor hay alguien o alguienes que no, ¿cierto? Algunos que no, pero que como ya lo veníamos platicando ahorita desde el primer video, el Internet de las Cosas es lo que está favoreciendo mucho a la producción o al abastecimiento de información del que recaba Big Data. Y a su vez, el Big Analytics, el que analiza, el que prescribe, el que describe, el que diagnostica, ¿sí? Como los diferentes tipos de análisis que se pueden hacer con el Big Analytics. Entonces, hasta aquí vamos bien. ¿Dudas, participaciones, comentarios? Ok, bueno. Entonces, nos regresamos a la presentación y vamos a continuar con la proyección. ¿Ya lo podemos ver? Ok. Sí, ya sé. Sí. Si alguien me podría apoyar con la lectura de, en concreto, qué es el Big Data, por favor. ¿Yo puedo leerlo? Ajá, por favor, Anneli, adelante. ¿Qué es Big Data? Big Data es un concepto que abarca una serie de conjuntos de datos tan grandes que ni siquiera las aplicaciones informáticas son capaces de tratar con ellos. A veces se suele referir a esta disciplina como macro datos, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala. Entre estos, algunos tantos de cómo se le describe o se refiere al Big Data. Sin embargo, todos hacen alusión, como podrán observar, al uso de recursos tecnológicos que producen o que recaudan grandes cantidades de información, ¿no? O bueno, de datos previos al tratamiento, procesamiento y que nos arrojan una información. Alguien que pudiera darnos un ejemplo de interacción con el Big Data desde su día con día. Podría ser cuando revisas las redes sociales, ¿no? Ajá, cuando revisas las redes sociales y a lo mejor un poquito más específico. Por ejemplo, yo siento que tú, por ejemplo, al darle me gusta a alguna página, no sé, algún producto, ellos lo van considerando como que es de tus intereses en comunes, o sea, algo que te interesa y pues de ahí te conllevan a que te ofrezcan nuevas cosas, ¿no? Exactamente. Entonces ahí converge en automático la producción del fenómeno de consulta de consumismo, ¿no? Del servicio que te ofrece la red social o el sitio en el que tú navegas, y a su vez, con respecto al ejercicio mismo de dar un clic, seleccionar y empezar a navegar en cuanto a tu toma de decisiones, es que el propio análisis predictivo, el análisis que se realiza de manera automática desde el Internet, es que va registrando todos y cada uno de tus eventualidades en el clic que realizas para empezar a hacer ese tipo de predicción de lo que probablemente te pueda gustar y a su vez ofrezca una tentación a tu ojo o a tu decisión de seguir navegando en ese mismo escenario, en ese mismo entorno. A diferencia de que empezaste buscando
los tipos de análisis que se tienen en Big Data, pero por ahí encontramos las mujeres, ¿no? Unas zapatillas que se asomaron y que nos llaman la atención, y pues bueno, ya nos perfilamos rapidito según algunas, ¿no? Que decimos tantito y regreso a lo que estaba. Y resulta que ya nos desviamos, y resulta que nada más por dar ese clic, mañana, pasado mañana, o en el transcurso de la continuidad de la navegación, te bombardean con más recursos, con más productos o servicios afines a ese clic que le diste, ¿no? De manera voluntaria, de que así fuera. Pero de que no, pues bueno, ese análisis que hicieron de los clicazos que de repente nosotros damos por sentados porque se trabó la máquina, porque creemos o queremos verificar que está trabajando la máquina, y resulta que ya le dimos un montón de accesos a varios links que no queríamos o que no era nuestra intención, y que de ahí, pues bueno, también se genera información de tu perfil o de tu navegación como usuario consumista, y ahí se van generando referentes que de repente te llegas y dices, ¿y de dónde llegó todo esto, no? Y no hablemos de pornografía porque, híjoles, ahí entramos en conflictos, ¿no? O maritales, o que nuestro papá o nuestra mamá nos llegue a regañar, ¿cierto? Bueno, aquí lo particular puede ser que ya no sucedió, pero más a ello es rescatar el que nosotros, a través de la navegación, o el simple dar un clic o elegir una opción, es que producimos los insights, ¿no? De lo que ya habíamos hablado desde las primeras sesiones de la semana pasada. Eduardo, me parece que quieres participar. Sí, nada más como otro ejemplo podríamos poner al momento de abrir, por ejemplo, el navegador, y específicamente yo uso Google y hago cualquier tipo de búsqueda, lo primero que me va a mostrar van a ser anuncios, obviamente productos, ofrecer servicios. Lo primero que me aparece son anuncios, y después de 3 o 4 entradas aparece alguna página de lo que yo estoy buscando. Entonces es otra interacción que que tenemos con el Big Data desde que tenemos, por ejemplo, nuestra cuenta ligada al explorador, por ejemplo. Ok, exactamente. Y bueno, te he de platicar que para ello también la antítesis del Big Data para los que no sabemos o no saben ser tan pacientes o tan prudentes con respecto al bombardeo de anuncios publicitarios, pues desarrollaron esos bloqueos de publicidad, ¿no? Entonces a lo mejor tu navegación puede ser un poquito más abstracta o menos ambiciosa en cuanto a publicidad se llama. O por otro lado, pues bueno, las estrategias de búsquedas avanzadas con las que ustedes puedan delimitar o colocar el rango de palabras clave con las que evitemos ese tipo de distractores, ¿no? O factores de tentación, porque hay muchos consumistas que de verdad, me acuerdo que una colega comentaba que le hacía feliz en este periodo pandémico, y dijo, el que lleguen paquetes de Amazon. Y yo me quedé, ¿en serio? Digo, desde el particular punto de vista, de estilo de vida, no sé, pues a ella le emociona eso, ¿no? A mí me emociona estar viva, estar respirando, ver que mi familiar que estaba un poquito mal o enfermo o delicado, pues se recuperó en un escenario del punto de vista donde yo lo veo, ¿no? Desde la perspectiva. Por otro lado, pues por supuesto que el ir de shopping, pues a mí, y yo creo que a todos aquí presentes, pues nos apasiona, ¿no? El que más que comprar, más allá de lo único que me hace más feliz que me regalen, pues es comprar, ¿no? Entonces, si no se puede comprar, si no se puede recibir regalos, pues el comprar, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, al consumismo. Pero ahorita, pues está haciendo el pleno apogeo, ¿no? En Big Data, porque la navegación, el e-commerce, pues se revolucionó, así como el Big Data, se potencializó muchísimo por garantía del bienestar de la sociedad, ¿cierto? Y sí, Eduardo, tienes mucha razón. Los navegadores y los buscadores, pues bueno, son el primer parteaguas o la primera puerta abierta al análisis de nuestro comportamiento en la navegación. Dana, ¿querías participar?
Sí, bueno, hablando justamente de lo que dijo mi compañero, acaba de salir como una revuelta todo eso, porque descubrieron, bueno, no es como que, no, no, ¿cómo se dice? No sabíamos, pero justamente dando esos clics hay una parte de configuración de Google donde justamente personaliza tus anuncios, ¿no? Mediante lo que tú ves, Google va como recabando todas tus búsquedas, tus vistas, con los clics que se dan. Y entonces tú puedes entrar desde cómo según Google te tiene clasificado, ¿no? Cómo es que la interacción que tienes va a partir y va a ir recabando esa información. Y justamente puedes entrar y puedes buscar qué es lo que tiene de tu perfil. Y pues sí, al mismo tiempo pues a uno saca de onda porque pues dices, ay, pues yo estoy haciendo mis búsquedas tranquilo y pues no, todo eso se está haciendo un registro. Exactamente. Y quién sabe cuáles sean los rangos de estereotipo que nos coloquen, ¿no? Que nos etiquetan como a lo mejor asesinos potenciales en serie o algún tipo de cliché raro, ¿no? O no muy agradable en el mejor de los casos. En el que no, pues consumista frecuente, no sé. Hay muchas maneras en las que, como bien lo comentas, y los demás compañeros también, pues el Internet nos favorece de una manera y de otra nos mantiene extremadamente bien vigilados, ¿no? ¿Para qué fines? Pues para los fines que las empresas o las organizaciones que tienen acceso a este tipo de recurso de información o historial de navegación, pues así lo consideren, ¿no? Nada más lo importante aquí es que seamos nosotros lo suficientemente responsables y previsorios de cuáles son los permisos de acceso a la privacidad que les concedemos a los sitios con los que nosotros interactuamos, ¿sale? Entonces, bueno, regresando un poquito al tema, el Big Data, por tanto, sí es difícil manejar esta gran cantidad de datos, pero ¿cómo opera el Big Data? Pues en un principio se encargaba de encontrar patrones dentro de esos datos para poder clasificarlos, patrones de comportamiento, patrones de alta incidencia o de alta tendencia, ¿no? Pero al principio, el principal problema que surge es la estructuración. En esa gran variedad de patrones, gran variedad y diversidad de información que se recibe o datos que se reciben de muchísimas diversas índoles, pues empezaron a romper con los esquemas de posibilidad de control a través de un sistema estructurado, que es lo que nos comentaba, ¿no? Que lo recibe de todo a todo y pues bueno, a través de algoritmos de programación empieza a procesar la información para poder controlarla y darle una estructura o darle un orden. Se pretende sacar partido a la información de numerosas formas, pero si los datos no están introducidos en una base de datos debidamente organizada, no se les puede dar correcto uso o son desaprovechados. ¿Algún ejemplo o comentario al respecto hasta aquí, por favor? No, pues, Ok. ¿Alguien que me ayude a leerlo, por favor? Yo. Adelante. Dice, la principal aplicación hacia la que se enfoca el Big Data son las tecnologías de la información y la comunicación. En concreto, esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. Las dificultades más habituales vinculadas a la gestión de estas cantidades de datos se centran en la recolección y en el almacenamiento, búsqueda, partición, análisis y visualización. Ok. De acuerdo. ¿Quién desea participar con respecto al primer punto?
¿Puedo Bueno, participar otra vez? Sí, adelante, por favor. Ya sé, déjenme regreso y veo, este, Jimena, ¿me ayudas a coordinar la participación a partir de que tus compañeros se registren? Mientras tanto, Aranza, ¿verdad? Es quien iba a participar. Sí. Adelante, por favor. Dice que el Big Data se centra hacia la información y la comunicación, que esto quiere decir lo que veníamos, bueno, lo que decíamos hace rato, que maneja como toda la información, que recopila pues todos los usos que le damos, ¿no? En cuanto a likes, en cuanto a formularios, etcétera, etcétera. Y se especializa también como en hacer el tipo marketing, que es como hacer la comunicación. Ok, sí, específicamente sabemos que en el mundo de las tecnologías no solo están las TIC, sino las TAC y las TEP, ¿no? Entonces, en las que más se enfoca, en las que más aplica su mirada o su área de trabajo es en las TICs, ¿no? En las de información y comunicación, y por ello es que involucra mucho las redes sociales. Inclusive, pues también atiende esa gran cantidad de datos que se producen en las amenazas o en todo lo que se refiere a delitos informáticos. Y que bueno, si bien cabe mencionar que es uno de las finalidades de este curso, el que tú puedas desarrollar una solución a través de una estrategia al problema de la inseguridad, a la navegación, cuando los usuarios pues se registran, ¿no? O proveen información en X sitio de Internet. Entonces, en concreto, como lo dice aquí, la disciplina se ocupa de las actividades que se relacionan con sistemas de manipulación de grandes cantidades de datos, ¿no? Entonces, pues de ahí que se tiene que tener una manera muy, algorítmicamente hablando, muy estructurada, muy elaborada. Incluso podría decirse que llega al grado de complejidad muy alto para que puedan ser manipulados, para que puedan ser administrados y obviamente no se desaprovechen y a su vez puedan generar un insumo o una predicción atinada en tiempo y en forma. En cuanto a las dificultades más habituales vinculadas a la gestión de estas cantidades, se refiere a la recolección, al almacenamiento, la búsqueda, la compartición, análisis y visualización, ¿no? Todo lo que es el proceso o las actividades de un sistema de información o informático. Pregunta, Cal. ¿Es lo mismo decir sistema informático que sistema de información? Yo creo que no. No, o sí, por. Daniel creo que quería participar, pero bueno, ¿quién dijo no? Yo creo que no vi. Jimena fue la que... No, dejo que Daniel participe, no se preocupe. Ok, gracias. Daniel. Es que bueno, iba a comentar algo sobre lo otro, pero bueno, voy a formular una idea sobre esto. Sistemas de información a técnicas de información comentó. Sí, que si querías comentar al respecto sobre las dificultades que se vinculan en la gestión de todos estos datos en Big Data. Bueno, sí, es que estaba como entendiendo lo que expresaba y bueno, en general lo que yo veo, o por lo menos en las plataformas en las que me he estado moviendo últimamente, bueno, yo uso mucho YouTube, ¿no? Prácticamente para todo el día. Y lo que veo es que, por ejemplo, hace aproximadamente, por poner un ejemplo de la vida cotidiana, yo estaba buscando una laptop, y entonces pues estaba buscando una que sea una, pues digamos que me podría servir para la carga, ¿no? Entonces, obviamente pues todos sabemos que Google se encarga de escuchar ahora sí que nuestras pláticas, ¿no? Y entonces, pues yo
empecé a meter, o así que, bueno, búsquedas tanto en Google como en YouTube, que, pues que me dieran información, ¿no? Pues me di Sí. cuenta que YouTube no solamente su algoritmo te manda a como tal, a más videos sobre el tema que estás buscando, sino que además te pone publicidad sobre eso, ¿no? Entonces, y luego, no sé si se alimenta ese su mismo algoritmo, porque ya incluso después, no sé cómo, a veces, la verdad es que yo ya me cansé hasta de estar borrando como que con las cookies, no sé si les das permiso de que te estén enviando más tipo de información. Y yo creo que ahora lo que ellos tratan no es que los usuarios o las personas o los sus clientes giren en torno a ellos, sino que sus servicios giren en torno a las poblaciones que están buscando, ¿no? ¿A las que, perdón? A las personas que las usan, sus servicios. Sí, sí, claro, perdón, es que no te distinguí. Sí, y bueno, y en base a eso, pues obviamente pues tiene que ver mucho con su problemática de qué tanto, pienso que esa es una forma en que limpian sus datos, ¿no? Una gran manera en la que pues ellos pueden filtrar el hecho de que no estén buscando información en las que pues que no se van a perder, sino que precisamente el mismo cliente lo van a sacar, ¿no? No tiene como pérdida eso. Exactamente, o sea, tratan de ajustarse a las necesidades de los propios clientes y de los potencialmente atractivos para las empresas que son los consumidores, ¿no? Los mayores y mejores consumidores, y a su vez van identificando que, como lo decía, el Big Data como una de sus tantas funcionalidades y tareas es predecir nuevos mercados de desarrollo o de atención, ¿no? ¿Para qué? Pues para ser más abarcativos, para poder tener mejores resultados en cuanto a las finalidades de cada una de las empresas. Y todo esto también tiene mucho que ver con los acuerdos de acuerdos de, ay, no me acuerdo el nombre, pero a lo que voy es a lo que los vínculos que establecen de poder tener acceso a los datos sensibles de una empresa con respecto a la otra y que les favorezca en cuanto a la promoción de los productos, ¿no? Con respecto a que, pues es que en mi sitio se registra una tendencia latente de necesidad de medicamentos de tipo viral. Y fue a través de un sitio que no tiene nada que ver con la farmacéutica. Entonces, con esos vínculos y con esa oportunidad que se tiene de compartir este recurso de historial de navegación, pues las farmacéuticas, por el acuerdo que se establece, pues les favorecen de alguna manera a la empresa que les proporciona la información, les paga por ese tipo de servicio o por ese recurso con el que ellas se puedan estar indizando en los mejores posicionamientos de las navegaciones para los usuarios consumidores y pues finalmente se vean favorecidos por la preferencia que se les dé a la compra, adquisición de sus productos, de sus medicinas, ¿no? Entonces de ahí que el Big Data se enriquece, se favorece mucho de diferentes sistemas, diferentes tipos de análisis que van mejorando la satisfacción del cliente, así como el cumplimiento de los objetivos de las empresas. Tanto de un lado como del otro procura y atiende esas necesidades. Pero pues no es trabajo fácil, porque como lo dice aquí, ¿no? Recolectarla, almacenarla, sobre todo con grandes cantidades que se puedan estar trabajando y almacenando en tiempo real, en su mayoría, pues no es una chamba de pásame otro, ¿no? Sí es algo bastante elaborado, bastante procesado, pero que finalmente ya se está llevando a cabo. Las búsquedas, la compartición, el análisis y la visualización, además como les digo, los acuerdos de privacidad, son escenarios en los que Big Data tiene que trabajar también, ¿no? No solo la recaudación y procesamiento de información. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No. No, ninguna. No, ninguna, profesora. Ok, cabe mencionar que vamos a hacer un poquito más de alusión temas más adelante de esto del Big Data.
Entonces me gustaría nada más cerrar con las 5 Vs, que son principalmente son 3, como ya lo vimos en el video, que es el volumen, la velocidad y la variedad de información de datos con los que Big Data trabaja, y se van sumando lo que es el valor y la veracidad, ¿no? El valor que se refiere a la medida en la que nos permite determinar si los datos son importantes y si compensa operar con ellos, es decir, si es digno o útil trabajar con ellos. El volumen, pues bueno, ya lo explicaban aquí en el video, pero lo retomamos con que hace referencia a la cantidad de datos generados y guardados. Pregunta, pausa. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, se está escribiendo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Sí, se pero ve, profesor. ¿la podría acercar? Bueno, se ve la presentación. Sí. La de las 5 Vs. Sí. Sí. Okay. Bueno, quise hacer esta pausa porque hace rato según yo estaba proyectando y me regresé aquí a la sesión, a la sala, y decía presentar ahora. Dije, caray, ¿en qué momento la detuve? Pero bueno, y antes de continuar, más vale, la pregunta que les hice, ¿es lo mismo un sistema de información que un sistema informático? No creo, porque vamos, un sistema informático corresponde, la definición de informática es tenemos la información de manera automática, y un sistema informático no necesariamente está haciendo uso de tecnología, bueno, de computadoras, etcétera. Exactamente, entendiendo como que el sistema de información es aquel conjunto de elementos que convergen y que interactúan entre sí para poder trabajar y procesar datos e información, ¿no? Para lograr o satisfacer una necesidad y o cumplir un objetivo. Sí, a diferencia del sistema informático, y se confunde mucho, por eso quise yo hacer esta acotación, que obviamente tiene un poquito al caso en el tema, pero sí a lo mejor para que ustedes pudieran tener esta claridad de que el sistema informático pues habla del uso de recursos tecnológicos, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación o recursos tecnológicos en sí. Esas son las diferencias, ¿no? Y pues bueno, el uso de un sistema de información e informático pues ya habla de eso, ¿no? De atender, trabajar y tratar datos y procesarlos para un fin en específico, apoyado o haciendo uso de las tecnologías, ¿no? De los dispositivos tecnológicos con los que se recaba, se busca, se almacena, se procesa, se distribuye y se retroalimenta toda la información, ¿sale? Ok, bueno, en esa recordación y bla, 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 es de lo que estábamos hablando del Big Data, ahora sí retomando. Las 5 cualidades o las 5 formas en las que se mira el proceso y el trabajo del Big Data. Entendiendo como que el volumen, ya lo habíamos dicho, hace la referencia a la cantidad de datos con los que se procesa, con los que se trabaja, y estos, pues bueno, se van determinando en cuanto a su valor y a su robustez, como un entendimiento potencial, y si lo puede considerar como auténtico macro dato. Hablamos de tantos datos que no cabe en un disco duro, por ejemplo, sino que es muchísimo más que grande, y que obviamente es que se hace uso de sistemas de almacenamiento distribuidos para que nunca se vea saturado y tampoco se tenga pérdida de información, ¿no? Hace falta una multitud de ordenadores conectados entre sí, formando lo que se acostumbra el llamado clúster, para que se pueda atender a toda esa cantidad de datos. En cuanto a la velocidad, pues es los tiempos de respuesta, los datos que llegan, que salen, que se reciben, que se ejecutan a una velocidad considerable y que no se detiene. Y en cuanto a la variedad, pues bueno, los tipos de datos con los que se trabajan, ya sea imagen, audios, videos, textos, ¿no? Y en cuanto a los macrodatos. Y también se completan pedazos perdidos a través de la fusión de datos, es decir, la recuperación de paquetes y la repetición del envío y o recepción de estos mismos paquetes. ¿Dudas o comentarios hasta aquí?
Supongo yo que no. Ok, entonces, continuando como que en las otras Vs que se agregaron es el valor que se permite, como ya decíamos, se le da la importancia a trabajar o descartar el trabajar o el utilizar esos datos, ¿no? De los que se está recabando. Y la veracidad, que se refiere a que los datos puedan ser confiables, de fuentes de información confiables, y estos obviamente tengan un ejercicio de contraste o una comparativa con la que podamos ratificar esa veracidad. Ok, en cuanto a su tarea, van a ser dos tareas. Esta primera es que a través de este video nosotros hagamos un cuadro de doble entrada en donde detallemos y enlistemos las aplicaciones del Big Data y en qué consisten, ¿sí? Es decir, la primera columna, de qué aplicación estamos hablando y en qué consiste. Y lo complementemos con un ejemplo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Ok. Y la siguiente tarea, que no la tengo aquí proyectada, pero que les voy a compartir un documento en donde ustedes van a enriquecer todos estos temas con los que hemos estado trabajando, el ámbito del quehacer del científico de datos, que es ciencia de datos, en fin, o sea, es como una presentación con la que ustedes van a trabajar, la van a enriquecer por diapositiva y me lo van a compartir con toda esta información. ¿Sale? Entonces, no sé si hay algún comentario, alguna inquietud al respecto. Yo, profe, no entendí la última tarea, ¿cómo era? Ok, esta primera tarea que ustedes están viendo, de las aplicaciones del Big Data, perdón, pues hay que ver el video, y en función al video nosotros vamos a hacer un cuadro un cuadrito, en donde especificamos cuál es la aplicación, en qué consiste, y lo vamos a completar con el ejemplo, ¿sí? De preferencia, si es que la aplicación lo permite, o lo pueden contrastar, que tenga que ver o que se relacione con el problema prototípico, ¿sí? De lo que no, pues bueno, ustedes citan algún ejemplo que inclusive ahí venga presente, o bien ustedes tengan conocimiento de. Y la segunda tarea es que les voy a subir al Classroom una presentación de PowerPoint que ustedes van a tener que surtir, o sea, le van a insertar la información y que tiene que ver con los temas que estuvimos abordando. Llámese el científico de datos, de qué se trata, de qué se dedica, las áreas de enriquecimiento para un científico de datos, lo probabilístico, la programación y todo esto que vimos el día de hoy. ¿Sí? Ahí en la presentación dice, viene el encabezado, inclusive les comparto algunos links con los que ustedes puedan producir esta diapositiva y me lo entregan. De acuerdo. Oiga, maestra, una duda, y esto que nos acaba de decir de los cuadros, ¿lo va a mandar por Classroom también? Ajá, sí, es como les decía, lo voy a compartir para que ustedes puedan descargar todo el material, entiendan las indicaciones y de que pues igual estoy a sus órdenes para cualquier comentario en cortito a través de un mensaje. Profesora, y es distinta a la tarea que tenemos por entregarle, ¿verdad? Sí, este es un ejercicio que fueron realizando con los trabajos en clase, es decir, las notas que ustedes tomaron van enriqueciendo ese cuadro CQA. Y este cuadro de las tareas del Big Data, o sea, las aplicaciones del Big Data, es para entregar más adelante, no se va a entregar hoy tampoco, no crean que estamos van yéndonos corriendo. Estos tienen otra fecha. Pendiente para mañana, más tardar, es la tarea del cuadro, ¿no? Y ya las otras dos tareas las podemos ir haciendo conforme pasen los días, para igual hacerlo de la mejor manera y no estresarnos tanto. Sí, exactamente. Recuerden perfecto que la dinámica de trabajo es semanal. Entonces yo todo lo que les solicito, obviamente se tiene considerado para que ustedes lo vayan enriqueciendo y se entregue a una semana. Más o menos, ¿sale? Sí, profesora. Okay, gracias. Ok, maestra, muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Cuídense mucho, que tengan excelente tarde. Bonito fin. Gracias. Gracias, igualmente, profesora. Cuídese mucho, hasta luego.